con ustedes toda la comunidad que nos está viendo de todos lados. Bienvenido, Ted. Bienvenido, Samuel Peña. Hola, hola. Buenas tardes. Saludos. Ahora sí. ¿Eh? ¿Cómo está, hermano Ted? Sí. Hola. ¿Estás bien? ¿Cómo está Tennessee? Está no muy caliente ni muy frío. Ya estamos en primavera por aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están todos nuestros amigos, todos nuestros líderes, conquistadores, guías mayores que nos están siguiendo a través de esta transmisión? El objetivo principal es aportar un poquito de todas las investigaciones que ha realizado tanto el hermano Ted como este servidor en los diferentes ministerios, en los diferentes museos, los cuales manejamos. La intención principal de este programa es compartir. La intención principal es que cada uno pueda quizás saber una o dos, tres cositas posiblemente que no lo había escuchado, o si había escuchado, si había alguna información que estaba incompleta, pues nosotros vamos a tratar de aportar lo más que hemos investigado. Nosotros no somos los que tenemos la verdad absoluta, hermano Ted. No sé por qué, porque somos humanos y no sabemos todo. Así que cada día parece aprendemos algo nuevo y si alguien sabe de noticias nuevas, siempre estamos dispuestos a aprender más. Así es, así es. Si hay alguien que tiene alguna información, pues estamos con la completa disposición de leerle, de escucharle su versión. Cabe destacar que todo lo que nosotros vamos a decir aquí es oficial dentro de los archivos que tiene nuestra Iglesia Mundial, dentro de los documentos oficiales, y que no sacamos nada de internet. Porque el internet, aunque nos da muchas facilidades, pues hay muchas cosas que cada quien da su punto de vista. Sin embargo, existen archivos desde la fundación de la Iglesia Adventista, existen documentos tanto físicos como digitales que nos ayudan a nosotros a poder encontrar esa información tan certera. Y también existen personas que vivieron para la época o que ya no están con nosotros, pero posiblemente tienen algún familiar, tienen alguna persona que pueda ayudar a dar un testimonio certero. Más adelante vamos a ver, cabe mencionar que el hermano Ted y Betsy son para mí una pareja muy especial, porque no solo son mis amigos, son mis mentores, tanto mío como de mi esposa Sofía. Son nuestros motivadores a seguir investigando acerca de la historia del Ministerio Juvenil Adventista, y por qué no también nuestros pilares, por así decirlo, dentro de nuestro museo Adventist Youth Ministry Museum en Internet. Hermano Ted, pues vamos entonces a entrar en materia. Vamos a poner la diapositiva. Esta diapositiva la vamos a compartir con ustedes en el sentido de que ustedes puedan aprender de ella. En algunas pusimos algunos textos, en otros pusimos algunas imágenes, y aquí está el niño inquieto que quiere salir, los que lo conocen a Busito. Él sabe cuando estamos prácticamente en transmisión, ahí se ponen las patitas y entonces prácticamente diciendo, muéstrame, ¿no? Así que aquí está Bu. Le mando un saludo a todos ustedes. No puedo controlar yo cuántas personas están con nosotros, pero mi esposa y Betsy, y ahí está Hiraku. Ahí está el gato especial de nuestros hermanos. Son amantes también de los animales. Muy bien, la sesión número 1, o este programa, como todo comenzó, Ministerio Juvenil Adventista,
Origen, Pioneros, Desarrollo y Expansión, va a tener varios programas. El programa número 1 lo vamos a tratar el día de hoy, o la sesión número 1, y vamos a hablar de los jóvenes y el movimiento adventista, desde 1843 hasta 1907. Ya en otra sesión empezamos con 1908 hasta 1932. Allí sí tenemos un poquito más de información, incluyendo algunos artículos ya físicos en nuestro museo que podemos presentar o compartir con ustedes de una manera más llana. Pero ahorita vamos a hablar de los jóvenes y el movimiento adventista. Ahora yo pregunto, hermano Ted, ¿existen solamente jóvenes el día de hoy que han aportado para la obra de Dios? ¿O existieron también jóvenes en el Ministerio Juvenil Adventista? Y me voy un poquito más allá. Menciona el Antiguo y Nuevo Testamento a jóvenes que fueron usados por Dios. Creo que necesitamos hacer una aclaración, perdón que le interrumpa. Hay una presentación de algo que usted quiere compartir con nosotros. Sí, nosotros con Samuel tuvimos la oportunidad, el privilegio, por primera vez ir a Battle Creek, Michigan, a conocer. Hay un pueblito recreado de edificios antiguos, todo eso. Y en esta ocasión, en octubre de 2018, tuvieron reuniones para la celebración de la historia de los jóvenes, y fue titulado que no vayamos a olvidar del pasado. Entonces tuvimos un gran privilegio de ir ahí y conocer muchos líderes. Wow. Era una lástima que no vinieron más personas, pero aquí se da cuenta uno que creo van a reconocer la mayoría de estas personas ahí. Y era un gran privilegio verlos, pero además de eso, todavía tienen un sentido de quieren ayudar al movimiento de los jóvenes, aunque ya no son jóvenes ellos. Pero ahí estuvimos con lecturas, con un museo que podíamos ver. Algunos de nosotros cambiamos diferentes cosas para museos y era un gran placer, buen tiempo. Fue una gran bendición porque la semana anterior se celebró la sesión de o el concilio de la Asociación General, en donde le tocó específicamente, o la conferencia LEAD, en donde tiene que ver con un tema específico. La Asociación General pone un tema específico y en este caso quisieron recordar Battle Creek, ¿no? Recordar, se vistieron, el pastor Wilson y todos los demás se vistieron de una manera a los tiempos de Elena, Jaime y demás, ¿no? Y para nosotros fue tan interesante porque allí estuvieron maestros de historia. Estuvieron maestros de historia de la Universidad de Andrews, estuvieron personas que han pasado por la Asociación General, y de allí surge la idea. Y le decía al hermano Ted, ¿por qué no compartimos un poquito más con los amigos? Nos tardó prácticamente casi 2 años prepararnos para esta actividad, porque es mucha información, pero hemos hecho un resumen de todo esto. Así que Ted, ¿se acuerda que este fue el lugar donde se reunieron 2 ex directores mundiales de Conquistadores más el actual? Sí, era muy interesante y gran privilegio ver hombres así tan dedicados a la obra de jóvenes. El pastor Holbrook, el pastor Leo Ranzolín y el pastor Andrés Peralta. Estaba también el pastor Miranda, director de Conquistadores de la NID, el pastor Roger,
estaba también los Platas, y ahí estábamos algunos historiadores, ¿no? Y Terry Dorsch, que es el administrador de Adventist Youth Ministry Museum de la Asociación General. Muy bien, vamos a entrar en materia. Entonces, decimos que en la Biblia Dios usó a jóvenes para su obra. Dios usó a estos jóvenes para tener una parte clave en el proceso de la historia, como decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Josué, sucesor de Moisés, ¿no? Fue influenciado por el liderazgo de Moisés. David también, otro de los personajes jóvenes que de muy temprana edad Dios lo usó para librar al pueblo de Israel del gigante Goliat. También tenemos a Daniel, y como Daniel y también los jóvenes hebreos o sus compañeros, que también fueron personas que Dios usó de manera muy joven para dar testimonios. Entonces, por eso, no solamente con la comida, sino también con el método, el sistema de adoración. La criada de la casa de Naamán, que dio un testimonio también ferviente. Y por qué no, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, tenemos a Timoteo, en donde Pablo le dice, mira, nadie que tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabras, hechos, pensamientos y demás. Y entonces Timoteo nos ayuda, nos sirve también, al igual que los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, a decir que ellos también, siendo jóvenes, tuvieron parte importante en la obra de Dios. Ahora bien, hermano Ted, en la iglesia adventista, en sus inicios, en la fundación como tal del movimiento adventista, ¿hubieron jóvenes que tuvieron también participación? Bueno, sí. Si sabemos algo de nuestra historia, sabemos que habían jóvenes, muchos jóvenes, y sin eso no hubiese lo que es hoy, lo que tenemos. El primero en mencionar es James Springer White. 1843 tenía 21 años de edad cuando comenzó a predicar la segunda venida de Cristo. Y 21 años, no es muy viejo. Poco después, el año después, 1844, Ellen Gould Harmon tenía solo 17 años cuando comenzó su ministerio. A esa misma edad fue elegida por Dios dentro de los más débiles y tuvo su primera visión. Por favor, noten, más débiles. O sea que Dios había elegido dos personas anteriormente, pero estas personas rechazaron el mensaje del don profético y pues Dios entonces tuvo que escoger entre los más débiles, refiriéndose a que Elena sufría de algunos, específicamente de un trauma, ¿no? En su cara, en su rostro. Y era débil porque tenía situaciones en las que no le permitían socializarse o también desarrollarse como los demás. Dicen que tuvo que dejar la escuela en muy temprana edad, pero el Señor sabía que esta era una sierva que sí le seguía de todo corazón, y entonces Hazen Fox y William Foy pues rechazaron el mensaje adventista y entonces cayó sobre Elena de White aproximadamente a los 17 años. Y eso nos da un poco de ánimo porque algunos de nosotros no pensamos que tenemos nada para ofrecer, pero Dios puede usar a todos. Así que anímense y pónganse en las manos de Dios. El próximo, 1849, John Norton Loughborough, a la edad también de 17 años, comenzó a predicar el mensaje de la venida de Cristo. Otro John, el mismo año, John Nevins Andrews, estaba escribiendo y hablando por el movimiento adventista cuando tenía 20 años de edad. Y si se recuerdan,
de su historia, él fue el primer misionero adventista. Y ese es el nombre Andrews que tenemos la universidad, Andrews University. Pero era joven, 20 años. 1852, Uriah Smith tenía 20 años cuando se unió a un grupo adventista en Rochester. Y lo interesante es, él también fue misionero y también, vamos a ver en el futuro, hasta fue uno de los presidentes de nuestra denominación, nuestra iglesia. Y primer secretario de la Asociación General. El primero en ser elegido como secretario de la Asociación General, y también inventor de algunos pupitres especiales, porque él tenía una pierna, lamentablemente, una pierna menos, ¿no? Entonces hizo patente de estos inventos y gran aporte de Uriah Smith. Ahora bien, hermano Ted, solamente podemos tener estos pioneros, o podemos mencionar estos pioneros. Quizás haya algunos más. Quisimos poner los que más sobresalen. Pero hay algo específico. Una pareja de recién casados, Elena y Jaime. Digo recién casados porque apenas tenían unos 6 años. Casados el 30 de agosto de 1846. Entonces, ¿sabía Jaime o había trabajado en algún momento con los jóvenes? ¿O fue en realidad algo que Dios pidió a Elena de White? Bueno, ahí nos damos cuenta, dice, Dios me dijo que debieras escribir una revista para los jóvenes. Consejo de la esposa a su esposo. Jaime no tenía experiencia previa en la publicación de materiales para jóvenes. Probablemente pensó que estaba demasiado ocupado con esto, con el otro, que no sabía por dónde empezar. Finalmente se rindió, salió en fe, y el 9 de agosto del año 1852 publicó el primer artículo para jóvenes llamados Youth Instructor. Era un documento mensual con 8 páginas que contenía lecciones de escuela sabática, artículos para ayudar a guiar a los jóvenes y a tomar decisiones acertadas, e historias para desarrollar el carácter. Estaba escrito para jóvenes dentro de los años 16 a 30 años de edad, pero también contenía historias para menores, ya que no había otros materiales para los jóvenes en ese tiempo. Una característica que tenía este periódico, El Instructor de la Juventud, traducido en español, era que, aparte de que era publicado mensualmente, tenía una característica. Su objetivo era enseñar a los jóvenes, número 1, los mandamientos de Dios, ¿sí? Siempre sacaban en esos artículos un mandamiento y lo desarrollaban. Lo segundo, la fe de Jesús. Y tercero, cómo podían ellos ayudarles o cómo podían los jóvenes tener una correcta comprensión de las Sagradas Escrituras. Así que según fueron pasando los años, este periódico más tarde se sirvió como herramienta para lo que hoy en día tenemos como el Ministerio Juvenil Adventista, ¿sí? Tenemos que hablar de 1879. Tenemos que hablar de la primera sociedad de jóvenes. Esta fecha, yo sé que la mayoría o todo el mundo la sabe. Solamente vamos a repasarla y vamos a quizá poner algunas cositas extras, ¿no? Luther Willis Warren, o Lutero Willis Warren, y Harry Fenner. Estos dos jóvenes, Lutero de 14 y Harry de 17, fueron los precursores o los que fundaron la primera sociedad de jóvenes en la iglesia de Harrington, Michigan. Esta iglesia servía a la comunidad de Flint en Lansing. Era una comunidad rural, era
ellos tenían que caminar mucho tramo para poder llegar hasta dicha iglesia. Así que en una ocasión y 10 años después, en la celebración, específicamente en 1917, en la celebración de los 10 años de la Sociedad de Misioneros Voluntarios, Lutero escribe un artículo en el Instructor de la Juventud, en el periódico del Youth Instructor. Allí él da unas expresiones que el hermano Ted la va a compartir con nosotros, o va a tratar de leer algunas palabritas de cómo en realidad pasó ese día, cómo surgió la idea y entonces cómo nosotros podemos desarrollar. Pero hubo algo que hizo Lutero. Le dijo a su amigo Harry, después de haberle contado el plan, después de haberle contado la idea, le dijo, vamos a pasarla cerca y oremos por eso. Es decir, vamos a cruzar la valla y entonces oremos por eso. Por eso casi en todas las imágenes refiriéndose a Lutero y Harry, siempre aparece un árbol. ¿Sí? Siempre aparece un árbol porque ellos estaban en una comunidad rural. Ahora bien, ¿qué salió publicado, hermano Ted, en 1917 en el Instructor de la Juventud? ¿Qué dice Lutero acerca de eso? Bueno, en una entrevista le hicieron y él contó esta historia de su vida. Formemos una sociedad de niños, le dije a mi amigo cercano, Harry Fenner, mientras caminábamos por un camino rural en el sur de Michigan un día en el verano de 1879. El tema era algo que había estado en mi corazón por algún tiempo. Sentí que debería haber algún tipo de organización en la iglesia que mantuviera unidos a los jóvenes y los convirtiera en una entidad definida y tangible en el trabajo y un mayor poder para el bien. Hablemos sobre el asunto por un tiempo y finalmente buscamos la reclusión de un rincón conveniente de la cerca y pusimos la carga de nuestros corazones ante el Señor. Algunos días después, algunos muchachos se reunieron para nuestra primera reunión en un cuarto del segundo piso que estaba sin muebles de nuestra nueva casa hecho de troncos, donde se tomaron las medidas iniciales para llevar a cabo nuestros planes. Todos éramos campesinos y pertenecíamos a una iglesia campestre en el condado de Shawassee, Michigan. Discutimos formas y medios para el avance del trabajo, cómo podríamos ayudarnos mejor a nosotros mismos y a los demás a estar preparados para la venida de Jesús. Solo había unos 6 u 8 de nosotros en la primera reunión, que estábamos algo confusos y atrasados al tratar de llevar a cabo ejercicios religiosos juntos. Pero buscamos hacer las cosas de acuerdo con nuestras ideas de orden. Elegimos oficiales, un presidente, un secretario tesorero. Las reuniones se abrió con una oración y una canción y nos esforzamos por cumplir con las reglas parlamentarias en la transacción del trabajo. En nuestras reuniones semanales se informó el trabajo realizado, se entregaron documentos y tratados, cartas misioneras escritas y recibidas y otros trabajos de carácter similar. Una promesa de contemplanza fue redactada y firmada contra el uso de alcohol, tabaco, té, café y carne de cerdo. Nuestras colecciones se utilizaron para comprar literatura y otras cosas, excepto la pequeña cantidad necesaria para libros de registro y gastos corrientes. Voy a concluir con esto. Poco tiempo después, alguien sugirió que varias de las chicas deseaban unirse a nosotros en nuestro trabajo. Y después de una discusión,
se decidió invitarlas a unirse a nosotros en nuestras reuniones y trabajo. Después de esto, nuestros planes fueron ampliados. Celebramos reuniones sociales y de oración, reuniones misioneras y reuniones de templanza con programas especiales. Y aquí se nota, en sus corazones querían ser misioneros. Así es. Era el principal objetivo. Y ese documento o esa entrevista la pueden conseguir en los archivos, en el periódico del Youth Instructor, específicamente en el año 1917. A él se le hizo esa entrevista y se le preguntó cómo resultó o cómo fue realmente el plan. Vemos que no se permitían las niñas al principio, porque era mayormente una reunión de jóvenes o de varones, pero más adelante se le pidió que también a las señoritas las agregaran. Cabe destacar que la revista misionera que ellos usaban, dice que de sus ahorros, de vender sus colecciones o vender sus cosas personales, compraron una suscripción en The Signal on the Time, las señales de los tiempos. Y esta era la revista que ellos recibían de manera mensual porque era la revista misionera. Una cosa era el periódico del Youth Instructor, que era algo interno para ellos, y otra era para la parte misionera. Así que de allí sale por así decirlo, una frase que es muy famosa en Interamérica: salvación y servicio, ¿no? Ahora bien, una de las actividades favoritas, una de las cosas que más hacían los jóvenes de aquel entonces, en el año 1890, era recaudar fondos para el Pitcairn, el barco Pitcairn. Este barco era un barco misionero, completamente misionero, que la misma hermana White también lo usó cuando necesitaba ir a algún lugar, alguna isla, y así sucesivamente. Así que la Escuela Sabática de Jóvenes recolectó $11,000 para enviar misioneros a diferentes lugares, diferentes islas. Esto era algo que le agradaba mucho a los muchachos, les gustaba mucho participar de esta obra, y entonces, igual como se hace el día de hoy. Pero, hermano Ted, tenemos a alguien que no sabía de las reuniones de Harshington, alguien que no estaba, no había internet en ese tiempo, no había Facebook que se diera cuenta de manera rápida de qué estaba sucediendo, pero alguien, kilómetros y muchos kilómetros en el antiguo Wisconsin, se había dado cuenta, o no se había dado cuenta, sino que también el Espíritu Santo lo motivó para hacer reuniones de jóvenes. ¿De quién estamos hablando? Bueno, este joven, y pensamos mucho en los pioneros que al principio comenzó en el trabajo, pero esto ya es algunos años después, pero de 16 años de edad, Meade McGuire vivía en Antiguo Wisconsin cuando propuso organizar una sociedad de jóvenes en su iglesia. Pero cuando se atrevió a sugerirlo un día, en lugar de sonrisas, se encontró con el ceño fruncido. No, Meade, déjenlo a las personas mayores, eso nunca funcionaría. O sea, hermano Ted, tuvieron oposición de los hermanos adultos. Por lo menos no había apoyo, y parece sí que había oposición. Que los jóvenes atrevidos no va a funcionar bien, y le desanimaron. En algunos otros artículos se refiere de que algunos adultos se expresaron y dijeron: ya tenemos mucho problema con ustedes aquí dentro de la iglesia. Imaginen tenerlo en una reunión exclusiva, una reunión especial para usted. Sí, pero felizmente hay en la iglesia personas
unidos a Dios. Y en este caso, el hermano Connor, el anciano de la iglesia, un santo, viejito, puso su mano sobre el hombro de Meade y le dijo, hijo mío, sigue adelante. Puedes tener la iglesia para tu reunión y yo te apoyaré. Entonces comenzaron las reuniones con 30 miembros. Cantaron, estudiaron las escrituras, oraron y dieron sus testimonios. Los miembros mayores que les criticaban no pudieron encontrar ningún fallo. Es decir, no tenían ninguna prueba de que era una pérdida de tiempo, sino que era algo que se estaban involucrando con el servicio misionero. Es lo que le gusta a la iglesia, que los jóvenes estén involucrados en servicio misionero. Tú puedes brincar, tú puedes saltar, pero trabaja en la obra misionera, participa en la obra misionera. Cuando algún adulto está muy en contra de un club o de una sociedad de jóvenes, ¿será porque estamos perdiendo mucho tiempo en otras cosas y no estamos haciendo la obra misionera? Fíjese la obra misionera, que dentro de estos tres jóvenes, dentro de estos 30 jóvenes, había uno que se llamaba Henry Elliot. Henry Elliot nació allí en el antiguo Wisconsin y la influencia de Meade McGuire fue tanta sobre él que lo tomó como ejemplo. Y en 1930, nada más y nada menos que de estos 30 jóvenes, Henry Elliot se convirtió en uno de los directores de jóvenes mundial en el 1930. Qué cosa tan bonita, ¿no? De que alguien fue mi mentor, alguien que confió en mí. Él dice los libros que estudió teología, también dio clases, pero llegó un momento en donde la Iglesia Mundial lo llamó porque igual tenía ya muchas experiencias trabajando con los jóvenes. Así que qué bonito, ¿no? Sí, y en ese tiempo empezamos a ver en las escrituras de la señora White que está animando a los jóvenes y a la iglesia a trabajar. Y aquí vemos, hoy tenemos un ejército de jóvenes que pueden hacer mucho si se los dirige y anima adecuadamente. Queremos que nuestros hijos crean la verdad. Queremos que sean bendecidos por Dios. Queremos que participen en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes. Y eso es uno de los consejos. El otro que salió mismo año, creo, se organizarán los hombres y mujeres jóvenes que realmente aman a Jesús, asimismo como trabajadores, no solo para aquellos que profesan ser guardianes del sábado, sino para aquellos que no son de nuestra fe. Entonces, la señora White está animando y está escribiendo y esto está saliendo. ¿Y dónde llegó? Bueno, en ese tiempo, en 1892, Elena vivía en Australia. Ella estaba de misionera por allá, levantando la obra, y hubo alguien que se llevó o tomó el consejo de la hermana White. Estamos hablando de Arthur Grossman Daniels, o a Arturo G. Daniel, como mayormente se le conoce. Fue presidente de la Conferencia de Australia, organizó la Sociedad de Jóvenes en una localidad llamada Adelaida, y sus actividades coincidieron con todos los consejos de Elena. Queremos que los jóvenes se organicen, queremos que hagan obras misioneras, queremos que aprendan la Biblia, queremos que compartan la fe, queremos que hagan todo. Entonces, joven, por así decirlo, 34 años, Arturo G. Daniel, presidente en ese entonces, hizo o creó los grupos juveniles, o los llamados junior, que eran miembros de 15 años hacia abajo. Entonces, tomó todo el consejo de la hermana White, y la sociedad tenía entonces reuniones periódicamente, estudio de la Biblia
y también se dedicó a la obra misionera. Qué tan bonito, qué importante es que desde la fundación de nuestro movimiento adventista o de nuestra iglesia adventista, vemos que el énfasis es hacer la obra misionera. Pero, ¿qué seguimos? 1893, hermano Ted. ¿De quién vamos a hablar? Bueno, quiero que noten, porque cuando yo estuve estudiando esto, me impresionó mucho cómo la juventud salió en diferentes lugares con diferentes personas yendo hacia la misma meta. Y aquí tenemos también ese año, 1893, la Sociedad de Jóvenes de Servicio Cristiano. Fue organizado en College View, Nebraska. Es un colegio ahí, por el profesor Milton Early Kern. Él estaba enseñando en el colegio cuando sintió una carga por algunos de los jóvenes en la escuela que parecían necesitar una salida para compartir su fe de nuevas maneras. Así empezó su idea de una sociedad de jóvenes de servicio cristiano. Interesante que cada uno pone un nombre, una descripción y hacen casi lo mismo. Ajá. Y ahí avanzamos. Estaba guiando. Absolutamente. Así es. Y el próximo año, 15 años después, Lutero Warren o Luther Willis Warren, después de estaba recién casado específicamente con Belle, así se llamaba su esposa. 15 años después de haber fundado o de organizar la primera sociedad de jóvenes en Michigan, entonces se muda a Dakota del Sur. Al mudarse a Dakota del Sur se encuentra también con la necesidad de organizar también a los jóvenes y continuó su trabajo de animar a los jóvenes para que puedan compartir con otros, es decir, para que puedan también hacer la obra misionera, y entonces crea los Sunshine Band o la banda Rayito de Sol. Esta banda Rayito de Sol en muchos lugares de Estados Unidos todavía se usa, o es lo que tradicionalmente se hace en muchos lugares, salir el sábado en la tarde a hacer la obra misionera, como República Dominicana, que mayormente se hace en los sábados de la tarde la obra misionera. Por eso le pusieron Sunshine Band, y esto fue algo que motivó en muchos otros estados esta banda o este grupo. ¿Y dónde más tenemos? Bueno, y el próximo año salió lo que llamamos la Sociedad de Trabajadores Fieles o Loyal Workers Society, que de nuevo estamos en Battle Creek, Michigan, con 50 miembros. Tenían una constitución y estatutos que se parecían mucho a las sociedades de esfuerzo cristiano, y esas sociedades eran sociedades cristianos, pero no de la iglesia adventista, y empezó ahí por el mismo tiempo. Pero algunos decidieron, ¿por qué no hacemos nuestra sociedad en la iglesia? Entonces se reunían cada 2 semanas y hacían muchas actividades. De nuevo, por favor, noten, sociedades aparecen aquí, allá, jóvenes animados para avanzar. Como Battle Creek tenía muchos adventistas, esta sociedad, aunque no era adventista como tal, había muchos cristianos que sí participaban de ella porque pertenecían a ese círculo de trabajo. Sin embargo, ellos tomaron algunas de estas ideas y la llevaron ¿dónde? A la iglesia, como por ejemplo la constitución, los estatutos, todo eso, para entonces luego crear una sociedad de esfuerzo cristiano que ayudara en la obra del evangelio, porque Battle Creek era una sociedad, una localidad de muchos adventistas. De hecho, hasta el día de hoy hay muchos adventistas en esa localidad. Pero tenemos lo siguiente, hermano Ted. ¿Qué tenemos?
Ahí, ese 1896, había una convención de Sunshine Bands. O sea, ya habían más que uno. La convención fue en Bridgewater, South Dakota. Delegados vinieron de las ciudades de Alexandria, Parker, Sioux Falls, Montrose. El próximo año aparece Sunshine Bands, ahora en Michigan también, organizado bandas ahí en Battle Creek. En mayo 1899 publicaron un periódico, Sunshine, que fue publicado por casi un año. Entonces se ve mucha actividad Así es. En esos grupos. Era tan la energía, el esfuerzo que se hacía, el crecimiento era tan rápido que ya varios estados, fíjese que en el 1896 crean lo que es una convención, o se hace una convención en donde vienen de diferentes lugares para participar y entonces seguir multiplicando en todos los Estados Unidos este gran grupo llamado los Sunshine Band o los Rayitos de Sol. No tiene que ver, o tiene que ver, hermano Ted, exactamente con la clase Rayito de Sol de los aventureros. No creo, de lo que he visto, aunque tiene nombres similares o parecidos, eran para los más mayores, o sea, esos son ya como la primaria, y estos eran de mayores, porque no veo primarios teniendo una convención. Exactamente. Entonces, de todas maneras, el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a hablar ya de la formación de los diferentes clubes, MB, JMB, pre-JMB. Muy bien. En Ohio se organizó en el 1899, fue la primera conferencia en aceptar el término sociedad de jóvenes, o por así decirlo, en organizar un grupo como conferencia, en pocas palabras, como asociación, ¿sí? Así que se forma la primera organización general de jóvenes después de haber participado en un campamento estatal, es decir, en un campamento que era del Estado, ¿no? Y entonces allí se le llama voluntarios cristianos. Y allí entonces se eligen diferentes diferentes oficiales. Esos oficiales entonces firman la siguiente declaración. La declaración recita de la siguiente manera: reconociendo la preciosidad del regalo de Dios para mí, soy voluntario para servir a Él en cualquier parte del mundo que su servicio pueda guiar y en cualquier forma de servicio que Él pueda dirigir. Esto lo dice nuestra primera secretaria en su libro Missionary Voluntary y el trabajo de ellos, es decir, el trabajo de los jóvenes misioneros voluntarios, por Matilde Erickson, página 15. Así que vemos que ya por lo menos una conferencia decide tomar o decide aprobar este proyecto. Todos los demás esfuerzos se hacían por iglesias o se hacían por grupos, ¿no? Sin embargo, la Conferencia de Ohio en el año 1899 fue la que decidió trabajar por primera vez con este tema. Bueno, llegamos a un nuevo siglo y con el nuevo siglo llegaron, como ya hemos visto, muchos esfuerzos locales para establecer algún tipo de trabajo para los jóvenes. Y donde fue apoyado por el liderazgo, la iglesia floreció. Y al contrario, donde no fue apoyado, sufrió. Entonces la iglesia enfrentaba la necesidad de reestructurar gran parte de su organización para satisfacer las necesidades de todos los aspectos de la iglesia en crecimiento. Y ahí es donde llegamos a esta sesión.
el primer voto de la Asociación General en el 1901 celebra la famosa sección o el famoso congreso en donde cada quien estaba por su lado. Y ahí hay un video famoso en YouTube, en donde dice lo que pudo haber pasado en 1901, si todo el mundo se hubiese humillado, si se hubiesen buscado. La iglesia había pasado por una crisis, era la segunda, me parece, la segunda crisis de liderazgo. Muchos entendían que tenían toda la razón, sin embargo, no existía la estructura que existe en la iglesia el día de hoy. No existían las divisiones, no existían las uniones, solamente existían las conferencias estatales, que eran las que tenían el mismo dominio, el mismo poder de liderazgo que tiene la Asociación General. Sin embargo, en estos movimientos, en esta reestructuración, de igual manera, se aprobó un voto que decía lo siguiente: aprobamos el movimiento para organizar las sociedades de jóvenes para un servicio misional más efectivo. Y recomendamos que se designe un comité de 9 o más personas que sean representativas para formar un plan de organización e informarlo a la conferencia general para su consideración. Así que dice la hermana Matilde Erickson que la Asociación General estaba muy motivada, estaba queriendo apoyar a los jóvenes, tenía muchas buenas intenciones para ella. Sin embargo, se le dijo al hermano Lutero Warren que encabezara un comité para así presentar la formación de una sociedad de jóvenes o una sociedad para la juventud, siempre y cuando siguiera los consejos de la hermana White. Y entonces allí le tocó. Esta sección pasó en abril. Y el mismo abril se le pidió a la hermana Flora Plummer Flora Plummer. Ella fue elegida secretaria del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General. En ese entonces no había director de departamento, se le llamaban secretarios del Departamento de Escuela Sabática. Por eso también se menciona a Milton Kern como el primer secretario, o también hasta que se cambiara esta metodología, 1906, 1905, esta metodología a departamento. Y entonces, ¿cuál fue el aporte, hermano Ted, de la hermana Flora con relación a el Departamento de Misioneros Voluntarios? Bueno, la Supervisión General del Trabajo fue prevista en una reunión de comité en la Conferencia General celebrada en mayo de 1901, cuando se decidió conectarlo con el departamento de la Escuela Sabática de la Conferencia General, ubicado en Minneapolis, Minnesota. La señora Flora Plummer es la secretaria. El comité del departamento, después de la debida deliberación, decidió una forma muy simple de organización. Adoptó lema, que ya, no sé, hemos visto la lema. Ok. ¿Está ahí? Sí. Okay. Pero está más adelante. Vamos a presentar esta parte y más adelante igual lo... Entonces ahí vamos a llegar. Tenían varias cosas para hacer, pero decidieron unir dos o hacer un departamento de jóvenes unido con el departamento de escuela sabática. Y iba a ser bajo su cuidado, su secretaria, la Florence Plummer. Entonces, este comité reunido en 1901 recibió el informe
de esta comisión, la comisión comandada por Lutero. Y allí se le pedía, o esta comisión solicitó, número uno, a las conferencias que conecten el trabajo con la escuela sabática o el departamento misionero. Es decir, le dijo, ok, miren, nosotros hemos hecho una evaluación y entendemos que es importante que sean conectados, ya sea con el departamento de escuela sabática o ya sea con el departamento misionero. Luego también solicitaron a la conferencia general el nombramiento de un comité para estudiar un poquito más el asunto, ¿no? Es decir, para estudiar más a fondo el programa y también que esta misma comisión impulsara este trabajo misionero, este trabajo de sociedad de jóvenes. Y también se le pidió que hubiera una apertura de un departamento del Youth Instructor que se dedicara al avance de esta sociedad. Es decir, que se hicieran publicaciones de acuerdo a. Por eso, como decía el hermano Ted, en mayo de 1901, cuando llegó el comité a presentar el informe, llegó la comisión a presentar el informe al comité de la Asociación General, dijo, nosotros hemos visto que en la Biblia Pablo nos dice, el amor de Cristo nos constriñe. Este puede ser nuestro eslogan. El objetivo va a ser el mensaje del advenimiento, perdón por el error ahí que faltó esa partecita, el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación, ¿sí? Y también hicieron una promesa, lo que nosotros conocemos como voto, el voto o el voto JA, ¿no? Amando al Señor Jesús y deseando servir en su causa, me asocio con la sociedad de jóvenes para participar activamente en su trabajo y por la gracia de Cristo, hacer lo que pueda para ayudar a otros y para terminar la obra del evangelio a todos los pueblos en casa y en el extranjero. Fíjense acá que tanto el blanco, el objetivo, como la promesa o el voto tenían que ver también con la parte misionera, con la parte de la predicación del evangelio. Y entonces el comité de la Asociación General dice, ok, entonces, pero ¿cómo se va a llamar? ¿O cómo va a estar constituido todo eso? Y entonces dice, el nombre va a ser Sociedad de Jóvenes Adventistas del Séptimo Día. Ok, el objetivo, asociar para el estudio de la Biblia y el estímulo mutuo de todos los jóvenes. ¿Cuáles son los miembros? Los jóvenes que quieran a Jesús y desean participar activamente del servicio, en el servicio para su causa. ¿Cuál es la gestión? Los oficiales de la iglesia y escuela sabática deberán formar un comité asesor para actuar con los oficiales elegidos por la sociedad de jóvenes en la organización de las reuniones y el trabajo de la sociedad. Este fue el informe que llevó la comisión. Lo llevó al comité. El comité estaba muy contento con el trabajo que se había realizado. Sin embargo, hermano Ted, se seguían expandiendo los misioneros voluntarios o la sociedad o las sociedades de jóvenes. Sí, me imagino que había mucho más que lo que hemos podido encontrar, pero sí, en el año 1903 ya se inició una sociedad de jóvenes hasta en Alemania y, como le digo, se fue a Europa. Australia ya tenía, ya sabemos, y se ve todo, solo falta buscar, creo, en la historia de esas cosas. Pero en el próximo año se publicó lo que ahora llamaríamos el manual de los jóvenes. Y eso se publica por primera vez. Era un pequeño manual de 32 páginas, incluía ejemplos de formularios, de informes, ideas de actividades, razones para tener sociedades, otras informaciones muy útiles. Entonces, exactamente, ahí vamos con la publicación de manuales para jóvenes en la iglesia. Así es. Se ve muy cómo va avanzando la cosa, ¿no? Muy lindo. Así es.
queremos, si hay alguien que encuentra qué pasó entre 1905 y 1906, ya que en la investigación casi no encontramos algo relevante, por favor que nos ayude, ¿no? Sin embargo, para 1907, hermano Ted y queridos amigos, se realizó no el Congreso ni la sesión, se realizó un concilio de la Asociación General en Glen, Suiza. Algunos dicen que la localidad de Ginebra. Sin embargo, aquí, como se presentó el informe en 1901, se siguió estudiando y se vieron los resultados. Y entonces otra comisión que se le pidió, entonces trae este informe. Y entonces la Asociación General dice lo siguiente: hay en nuestras filas muchos miles de jóvenes para los esfuerzos más serios y vigorosos. Hay en nuestras filas muchos miles de jóvenes para quienes los esfuerzos más serios y vigorosos deben ser desplegados. Instruirlos en el Evangelio de nuestro Señor y guiarlos a entregarse a la obra del mensaje del tercer ángel. La bendición especial de Dios ha asistido a los esfuerzos entre nuestros jóvenes expuestos bajo el cuidado del Departamento de Escuela Sabática. Se está viendo aquí que el Departamento de Escuela Sabática apoyó mucho, y entonces se está viendo que han hecho un esfuerzo, y entonces dicen, hasta que haya crecido hasta tal punto que sea difícil este departamento para dar este trabajo, la atención y ayuda que se necesita. Y entonces dijeron, no hay más que hablar, entonces vamos a votar. Y entonces dice el voto, aprobado, que para que este trabajo pueda desarrollarse adecuadamente y así se crea un ejército de trabajadores debidamente capacitados para el servicio, se crea un departamento especial con los oficiales necesarios, lo que se conoce como el Departamento de Jóvenes de la Conferencia General. Primeras historias de la Iglesia Adventista y el trabajo de los jóvenes, página 21 y página 22. Ahora bien, vemos que aquí en este concilio se aprueba este departamento de la Conferencia General. Pero ¿a quiénes eligen, hermano Ted? ¿Qué tenemos acerca de estos dos personajes? Mira, creo que hemos visto a este señor antes, ¿no? Un señor sí. Profesor de Historia y Religión en Union College, Nebraska, Milton Early Kern. Y noten, es muy interesante la historia, las posiciones que él tenía. Ahí en 1900 hasta 1904 estaba en Nebraska, pero 1907 hasta 1922 fue en la Asociación General como el director, el principal encargado del trabajo de los jóvenes. Durante ese mismo tiempo, él estaba fue presidente del Seminario de Misión Extranjera, que ahora se llama Universidad Adventista de Washington. Digo, wow, con razón, estaba bien ocupado el señor. Un poco aquí, un poco allá. Después, durante la década de 1920, cuando ya iba terminando su posición como el director, pasó la parte de su tiempo en la extranjería ayudando a empezar sociedades de jóvenes misioneros voluntarios. También fue el primer decano de Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día. Es algo que yo no sabía antes. Y también sirvió como secretario de campo en la Asociación General y también fue el presidente de la E.G. White Estate, de Estate de Ellen White. El Centro White, lo que nos conocemos hoy, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué habrán puesto al pastor y también profesor Kern?
dicen algunos libros que él ya tenía la práctica y tenía las estrategias para trabajar con los jóvenes. Y por eso el himno de los guías mayores dice, esta lucha la inició ¿quién? Lutero Warren y el pastor Kemp, quien prosiguió. Así que qué interesante, ¿no? En la fundación y proseguir con este movimiento tan importante. Otra persona importante también es Ana Matilde Erickson Andros, de soltera, Ana Matilde Erickson, una gran escritora, ha escrito o escribió muchos libros que son los que nos están ayudando hoy en día a servir de guía para estas presentaciones. Así que ella fue, al principio, fue la secretaria asistente de la hermana Flora Plummer. Al ser secretaria de ella, pues ya tenía también algunas estrategias y tenía el conocimiento. Se graduó de enfermería en Union College en 1907 y se casó con el pastor Elmer Andros, quien fue el primer presidente de la División Interamericana en 1922. Se habían casado en 1920 y 2 años después le tocó al pastor Andros venir a Interamérica como presidente, y por esta razón entonces se le conoce a ella como Ana Matilde Erickson Andros. Bueno, y mucho sucedió en ese año, 1907. Estaban motivados, estaban contentos. Sí, pero tenían mucho que organizar. Primera conferencia general, escuela sabática y convención de jóvenes. Programa había sido planeado con cuidado y se estudió muchos nombres distintivos. Alguien, supongo, varios, la propuesta de Sociedad Popular, Misioneros Voluntarios, Sociedad Misioneros Voluntarios, pero ya sabemos cuál. Se había pedido, ya se había aprobado el departamento de jóvenes, pero no tenía como un nombre así para que fuera llamativo, que le motivara quizás a los adolescentes, a los jóvenes y todo lo demás. Por eso, el mismo año, en una convención entre los mismos jóvenes, proponen y se decide estudiar cuidadosamente un nombre distintivo. Y las dos propuestas fueron estas: Sociedad Popular de Misioneros Voluntarios o la Sociedad de Misioneros Voluntarios. Ellos llevaron igual la propuesta. Recuerden que no había sido un congreso que había elegido el departamento, sino que debía presentarse en el siguiente congreso, y por tal razón se le pudo cambiar el nombre. Cuando el comité recibió, entonces dice, bueno, nos agrada un poquito más este nombre, Sociedad Misionera Voluntario, o lo que nosotros conocemos como MB. Primera agenda oficial de los misioneros voluntarios. Aquí hay algo especial porque yo sé que ya a partir de ahora son artículos que podemos presentar en algún momento o que tenemos en nuestro museo. Yo todavía no lo tengo, pero se pueden presentar en algún momento porque ya a partir de ahora son artículos que existen. Pero la primera agenda fue cuál va a ser el plan de estudio para los misioneros voluntarios. ¿Y qué se aprobó aquí, hermano Ted? Bueno, sacaron un librito en ese mismo año y era nuevo para personal del Departamento de Jóvenes. Fue producido. Era un plan de estudio que daría a nuestros jóvenes una base en la Biblia y en la historia adventista. Entonces, enseñaban las doctrinas y enseñaban la historia. La introducción del Plan Standard of Attainment, o no sé, traducido estándar de logro. Ajá, estándar de logro. Que se convirtió en el precursor
y la base de las clases progresivas de JA. Es decir, que de aquí, de este manual, toman algunas ideas, porque como se trataba de logros, toman algunas ideas y esto fue lo que sirvió como base para las clases misioneras voluntarias. ¿Sí? Yo tengo 2 de esos libritos de algunos años más después, pero son el mismo, y este librito contenía 43 lecciones de doctrinas bíblicas y 125 preguntas sobre la historia de la iglesia. Sí, esos eran los dos como contenido especial. Decía que se ve aquí, necesitan estudiar la doctrina y necesitan también conocer la historia de la iglesia. Por esa razón, investigación bíblica hoy en día, historia denominacional, son puntos principales de nuestra clase progresiva o de nuestros logros en los clubes, ¿sí? Pero también en esta agenda se trató algo más. Se trató el Reading Course o el curso de lectura. Y todos estos. Por favor, hermano Ted, preséntenos estos artículos. Quiero que noten ahí en la mano derecha, en los dos casos, una vez que cumples ciertos requisitos, puedes recibir un certificado. Okay. Yo he podido conseguir algunos de los libros que usaron al comienzo y es muy, muy interesante ver el primer club de lectura. El chiquito por lo menos lo tengo, gracias a Dios y a ustedes. Lo interesante es en 1905 o 1906 en Union College, Nebraska, donde estaba Milton Kern, empezaron un club similar. Entonces vemos él viniendo de ahí, él trae muchas cosas. Ideas. Opciones. Sí, ideas. Esto es, dice, la vida de un niño en terrenos misioneros. El objetivo del club o del curso era que se estudiaran diferentes libros, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos hoy en día como el club de libros, que en muchos casos, en muchos lugares, pues lamentablemente ya no lo usan, pero el club de libros era importante. Habían libros de investigación bíblica, es decir, de la Biblia, había libros de historia, pero había un libro o un capítulo, una línea especial, el libro de misiones. Ese no podía faltar en este curso. ¿Por qué? Porque cada muchacho que leía o cada joven que leía este libro de misiones, por lo menos podía escuchar acerca de las experiencias que tenían los jóvenes misioneros. Y por esta razón vemos que siempre sale en los libros, en las clases progresivas, atender al club de libros, ¿sí? Y entonces en el club de libros aparece un libro de historia, un libro de zoología, un libro de investigación o de historia de la Biblia o tal cosa, y aparece uno que dice misiones, ¿sí? Así que también era algo muy importante este Reading Course o el curso de lectura. Y obviamente, como dice el hermano Ted, usted recibía su certificado que le acreditaba que usted había completado. Por eso la clase progresiva, vuelvo y repito, dice obtener el certificado del club de libros. De ahí viene la idea, ¿sí? Que el pastor Kern propuso para ese entonces, porque había llegado de Nebraska con la idea, porque él había sido profesor allá por mucho tiempo. The Morning Watch. The Morning Watch, la devoción matutina. En realidad empezó de nuevo 1907, aunque no en la Asociación General. Ajá. Fue en la Unión Central que queda Nebraska, donde queda Milton Kern. Así que empezó ahí y
Yo recuerdo, y tal vez ustedes recuerdan, siendo niños en los conquistadores, estamos ahí alineados al principio y pasamos la voto y la ley, y una de esas cosas que hemos memorizado es guardar devoción o observar la devoción matutina. Y yo sabía lo que era una devoción matutina. Era un libro que mis padres siempre sacaban en la mañana y nos leían para culto, pero para observarlo, para niños, ¿no? ¿Cómo se observa? O sea, voy a estar fijándome todo el día en el libro, ¿no? Pero ahora tengo el privilegio, conseguí uno un poco, no tan viejo, pero 1923. Wow. Y lo interesante que lo llaman calendario de la devoción matutina, porque tiene un calendario por dentro. Y eso es, te dan ideas de qué estudiar. Y lo interesante es, en ese tiempo costó 6 centavos. Se hicieron aproximadamente 6,000 copias. En 1909 ya pasaron a 14,000 y bajó de precio. Pero las devociones matutinas, los versículos del calendario, cada semana se basaba sobre el tema usado en la lección de la escuela sabática de esa semana. Porque tenía mucha relación siempre con el departamento de escuela sabática. Y ayudaba a enforzar la misma cosa para que aprendan bien en la lección. El calendario de la devoción matutina de 1911 comenzó a incluir una tabla de la puesta del sol, viernes por la noche, y eso se podía usar en todo Estados Unidos y el sur de Canadá. O sea que 4 años después sufrió un cambio al agregarle lo que es la puesta de sol. Pero la devoción matutina estaba aparte de lo que se llama la tarjeta, que más adelante, en la próxima semana, vamos a hablar de todos estos temas, ¿sí? Así que, por último, el 26 de enero de 1907 se celebra el Día de los Misioneros Voluntarios. Por primera vez se celebró el Día de los Misioneros Voluntarios, y entonces también en 1907 se inicia las sociedades misioneras voluntarias en las Guayanas británicas. Así que qué interesante. Durante este estudio me he gozado porque he aprendido muchísimas cosas nuevas. Esperamos que también ustedes así lo hayan pasado. Así lo haya pasado con ustedes. No sé, ahora le damos paso. Primero nosotros respondemos algunas preguntas antes de darle paso a las bellas damas con relación a esta parte. Déjenme ver si podemos entrar a Facebook o las damas nos ayudan. No sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, algún aporte. Solo le llegué a leer así de lejito o de reojo alguien que decía que el árbol donde oraron Lutero y Warren era de mango. Sí, eso lo dijo, creo. No dice exactamente, no dice el libro o los libros o los escritores, no dicen de qué fruto era, pero sí sabemos que era un árbol. Muy bien, vamos a ver si logro. Ok, vamos a ir leyendo algunas preguntas si ahora gustan. Yo estoy buscando alguna que vi por acá. Es tiempo de alguna pregunta antes de que podamos cerrar este programa. Querida Betsy, si me ayudas a ir buscando.
Y si no, A ver. Aquí hay, wow. Pensé que era poquita. Alguien más dice, Eliezer dice, era el árbol de la vida. Bueno. Dice nuestro hermano Wilber, todo está claro, líderes. Gracias, hermano Wilber. Gracias por cedernos también una hora de tu programa el día de hoy. Pero el próximo domingo vamos con los dos programas. Vamos primero con, como todo comenzó, sesión número 2, años 1908, 1932, y luego hablemos de pins. A ver. Están tímidos los muchachos. listo, no hay ninguna pregunta, vámonos. No hay ninguna pregunta. Gracias por cedernos también una hora de tu programa. A ver. Activo. Jonathan Saldaña Rodríguez dice, eso es historia cuando se tiene la pieza en la mano. Eso es historia cuando tienen la pieza en la mano, dice Saldaña. El próximo domingo, primero Dios, ahí es donde se van a dar un gran banquete, porque ya hablando de los MB, JMB, pre-JMB, sí ya hay cosas físicas en las que podemos presentar. Era un poquito difícil y dentro de todas las investigaciones, todo lo que tratamos de conseguir, en algunos las imágenes no tenían como tal esa calidad. Así que si en algún momento no se entendió, le pedimos disculpas, pero es lo que tenemos a la mano. Aquí leo una pregunta. Alguien pregunta por acá, dice que si no hay registro del año en que las chicas fueron incluidas. Hermano Ted, preguntan si hay registro en el año en el que las chicas fueron incluidas a los misioneros voluntarios, a las sociedades de jóvenes. Desde mi punto de vista, estoy pensando, Warren Luther invitaron a las señoritas a que fueran incluidos ahí. Vamos a aprender en la próxima sesión sobre empiezo de clubes que son ya más basados como los conquistadores. Exacto. Esos, la mayoría fueron para varones solamente. Pero la mayoría de esos eran la JMV para Junior Missionary Volunteer, no la MV. Así que dentro de mi punto de vista, visto. Respondiendo un poco, me parece que debe pasar entre el año 1895, entre 1890 más o menos. ¿Por qué razón? No pudo haber pasado mucho tiempo o muchos años, perdón, me confundí con la fecha. 1880, porque fue 1879, 1880, me imagino que no pudo haber pasado mucho tiempo porque no se había incluido a la señorita desde el la primera ocasión, porque ellos tenían una reunión privada en una casita de un árbol y no se permitía en ese entonces prácticamente las niñas estar junto con los niños así tanto tiempo. Y como no era un programa oficial que la iglesia había aprobado, entonces me imagino que no pudo haber pasado mucho tiempo, pero yo creo que le puedo dar un año, pero no hemos leído, por lo menos yo, no sé el hermano Ted, pero no hemos leído algún registro que diga en tal año se aceptó a las chicas. Ok, otra pregunta por aquí es si en hay algo escrito donde menciona alguna visión de la hermana White respecto al Club de Conquistadores. Ok. ¿Hay alguna visión, algún pasaje de la hermana White mencionando específicamente el ministerio de los conquistadores?
De lo que yo sé, especialmente por nombre, no. No sé, ella habló mucho consejos para los jóvenes y niños que se deben organizar, que necesitan organizar, que necesitan ser parte de la obra. Así es. Eso. Una pregunta. Yo creo que no existe como tal la palabra conquistadores o decir ministerio conquistadores. Sí, ella se refirió a los jóvenes y la iglesia desde su fundación de la Sociedad de Jóvenes reconoce al ministerio de los conquistadores, los Pathfinders, Desbravadores, Clarier, reconoce a estos clubes como parte integral del departamento de jóvenes. No existe un departamento de conquistadores, no existe un departamento de sociedad de jóvenes, sino que ambos trabajan de manera integral. Por eso se elige, a nivel de la asociación general, se elige un director de jóvenes, se elige un director de conquistadores, pero ambos trabajan en la misma rama. En la sociedad de jóvenes por igual. Algunas iglesias prefieren nombrarlo separado, pero lo ideal es que se elija de manera conjunta, porque son todos ministerios juveniles. ¿Por qué ya nos está enseñando esto en los clubes? Quizás de manera, una pregunta más a manera de reflexión. Una observación, ¿no? Alguien da una observación, dice, ¿por qué ya no se enseña estas cosas en los clubes, hermano Ted? Me imagino que se está refiriendo a los misioneros, a la parte misionera, se está refiriendo quizás a un poquito más profundo, conocer la historia de la iglesia, la devoción matutina. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que hay todavía en ciertos sitios en el mundo que sí hacen, pero yo sé que en Estados Unidos no se ve la énfasis en obra misionera y ayudando a otros es más personal. Hay dos partes de la obra para los niños. Uno es para que ellos tengan esa relación con Dios. Y eso sí hacemos, yo creo, bien con mucho lo que hacemos. Pero la otra es ayudando a otros a tener esa relación con Dios. Así es. Y yo creo que cada quien va a dar cuenta, cada director también va a dar cuenta cuánto tiempo ha perdido con tantos niños si no le ayudan, si no le inculca la obra misionera. El club no es solamente marcha, el club no es solamente campamento, no es solamente las clases progresivas. Tiene un conjunto de elementos que ayudan al niño, al joven a ejercitarse y a mantenerse dentro de la iglesia. Y creo que también se vale pensar en que quizás no todos están preparados. Es tiempo ahora de que quizás ya sembramos esa inquietud a partir de ahora e ir también estudiando, ¿no? Y se vale prepararse para ahora esas nuevas generaciones estén preparados para continuar la obra del evangelio, ¿no? Ojalá nosotros que 10, 20 personas, hermano Ted, se interesen en la historia y nosotros podamos hacer podamos ayudar, ¿no? Como quizás hay algunos que ya lo están haciendo, algunos se han motivado a investigar un poquito más. No debemos llevarnos de todo lo que dice Internet, no debemos llevarnos de todo lo que dijo Ted o lo que dijo Samuel. Ahora ustedes van a profundizar. Si en algún momento nosotros nos hemos equivocado, pues con gusto recibimos las observaciones. Pero lo interesante o lo importante es que todos nos motivemos a conocer. Esto no nos va a salvar. Sin embargo, nos va a ayudar a compartir con otros y que otros puedan llegar también a los pies de Jesús. Bueno, pues yo creo que por el momento no hay más. Saludándoles. Quiero que nos comenten, estimado Ted y Samuel, ¿qué día nos vamos a volver a dar cita para continuar con esto? Esto es solamente el principio. Mencionábamos al inicio de la transmisión, tenemos cierta planeación. La próxima, bueno, ahora que den la fecha, Betsy, que tenemos las siguientes dinámicas. A partir de la próxima cita tendremos ciertas dinámicas en las cuales habrá premios, habrá pequeños obsequios. Entonces, es bueno que hayan tomado nota acerca
La próxima semana, los primeros 20 minutos van a ser la dinámica de las preguntas con relación al periodo que abarcamos, 1843 hasta 1907. Les recomendamos descargar la aplicación de Kahoot. Va a ser a través de Kahoot y allí ustedes van a poder contestar esas preguntas. Esta primera dinámica o el próximo domingo la van a hacer nuestras damas y va a hacer una dinámica de unos 20 minutos. Así que si usted quiere ganar algún premio, si usted quiere ganar alguna pieza antigua, no sé, hermano Ted, si tenemos allí algunos duplicados, le recomendamos que entre temprano a la publicación. Llegue temprano, pero primero descargue la aplicación de Kahoot para que pueda entonces participar de esta parte. Y entonces, después de la dinámica, entonces vamos con nuestra segunda parte, nuestra segunda sesión. Nuestra segunda sesión se va a basar de 1908 hasta 1932. Todo ese periodo que vamos a abarcar allí, vamos a ver MB, JMB, pre-JMB. ¿Por qué los tres son diferentes, pero a la vez son lo mismo? Quizás algunos de aquí de Chiapas, en los cuales ya se ha dado un poco el seminario junto con mi esposo, ya van a estar un poquito más orientados. Y eso es interesante porque entonces nos volvemos como a enriquecer todavía más. Así es, no hay ninguna otra pregunta. Qué bueno, solamente hubieron 2 o 3 preguntas, hermano Ted. Eso yo veo aquí una pregunta de Elizabeth Lévano Barrientos, desde Lima, Perú. Yo conozco ella. Muy bien, saludos. ¿Qué fuentes han usado para sus investigación? Nos gustaría saber para nuestra investigación personal. Ok, bueno, número 1, de saludo, Elizabeth, bendiciones para ti. Número 1, existen registros que ya hay mucha facilidad de leerlos a través de obviamente en internet, pero en las páginas oficiales. La Asociación General tiene una página que se llama, en español se llama Archivos de la Asociación General. Solamente hay que buscar con paciencia, leer y también poner palabras claves. Otras informaciones son los libros físicos que tenemos, que igual algunas veces lo tenemos que despolvar. Tenemos sacar de cajas y clasificaciones. Otras también es los testimonios de personas que son más adultas todavía y que vivieron en ese entonces. Muchas cosas que yo no sé, le preguntamos a nuestra, o también hermano Ted, le preguntamos a nuestra hermana Ditsy, que es una gran historiadora también, por así decirlo. Le preguntamos porque a veces hay piezas que nunca hemos visto, o no sé, hermano Ted, si me equivoco, pero piezas que no hemos visto porque nosotros no lo sabemos todo. Entonces le preguntamos a ellos y demás. No sé, hermano Ted, si quiera dar algunos ideas también en público. En público. Sí, cuando fuimos ahí a Battle Creek y reunimos ahí, yo hablé bastante con algunos de los líderes mundiales y les pregunté preguntas y ellos dijeron, mira, cuando nosotros sacamos un libro, eso es la información que teníamos, pero ahora sabemos que no es. Entonces, uno tiene que darse cuenta que a veces lo que está aún publicado en libros oficiales tal vez no es completamente la verdad, pero cuando tenían información, eso es lo mejor que tenían. Entonces, para mí, yo prefiero buscar libros o artículos o en los archivos de las fechas más cercanas a esa época o a ese, cuando sucedió algo, para ver lo que dijeron en ese entonces, porque yo conozco por mi persona, si me preguntas de mis años en Conquistadores, como niño, mi mente falla. Aunque yo estuve ahí, pero
de recuerdos. Exactamente. Las personas no recuerdan cómo fue. Por eso, si tienen algún tipo de carta, algún tipo de documentación que fue más cercano a esa fecha, eso sí sería mejor para ayudar. Pero yo busco todo lado. Pero existen lo que se llaman las minutas o existen los votos oficiales. Los votos oficiales son los que nos dicen a nosotros en qué fecha pasó, cómo fue que lo aprobaron, por qué se aprobó. O sea, como el día de hoy la iglesia es muy organizada, desde 1863, 1860, todo está registrado. Cuáles fueron, por qué fueron, así. Si no está registrado allí y alguien lo escribió, pues es una opinión que se respeta. Sin embargo, hay que seguir buscando, ¿no? Hay que seguir orientándose. Alguien dice en Facebook, si es cierto que al principio nuestros fundamentos se basaron en los estatutos de los Boy Scouts. Esa es para la próxima. La próxima semana vamos a decir si sí o si no, o por qué no, ¿sí? Así que por favor sean pacientes con nosotros, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para que nos dé mucha fuerza esta semana para las investigaciones que nos restan, hermano Ted. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de compartir este momento de historia del movimiento adventista y los jóvenes. Te queremos pedir, Señor, que nos sigas cuidando, nos sigas protegiendo, pero sobre todo nos sigas ayudando a seguir encontrando información y, ¿por qué no?, poderla compartir con los demás. Permite, Señor, que estos conocimientos también puedan ser multiplicados para los conquistadores y que los niños también puedan entender que somos una iglesia organizada, una iglesia que tiene una misión y que sobre todo, Señor, que pronto podamos irnos al cielo contigo. En este momento, Señor, en donde hay crisis, en donde hay incertidumbre, en donde hay confusión, te queremos pedir, Padre Celestial, que tu paz colme cada uno de los corazones que están afligidos. A todas las personas que nos vieron, todas las personas que nos están dando seguimiento en este programa, bendíceles y multiplícales, Padre Celestial, cada una de sus necesidades en el sentido espiritual. Quédate con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería hacerles recordar, empezamos con una escritura de la señora White. Ajá. Y lo que siempre me ha gustado es: no tenemos nada que temer en el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Por eso hacemos esto. Así es. Pues un abrazo a todos, bendiciones mil. Saludos. Sofía, Betsy, Ted, muchísimas gracias. Quédense en casa y que la paz del Señor y su misericordia esté en cada uno.